palabra el asambleísta César Ron. Gracias, presidente. Buenas noches. Asambleístas, ministros todavía presentes en este plenario virtual. Qué importante escuchar los esfuerzos que ha hecho el ministro de Industrias y Producción, el ministro Ontaneda, para tratar de mantener parcialmente vivas algunas actividades importantísimas para la vida nacional. Y hoy tengo que reiterarle a través del ministro mi saludo y gratitud a todos esos obreros y a todas esas industrias y a toda esa cadena productiva, a esos agricultores, a esos transportistas, a esas tiendas de la esquina, a todos los mercados y supermercados que permiten que haya abastecimiento, que haya comida en el país, a pesar de la crisis, a pesar de los altos costos. A pesar de todo eso, mi saludo especial, ministro. Usted tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, tremenda responsabilidad, que es poner nuevamente en marcha la producción nacional y la generación de empleo y la generación de exportaciones para generar divisas a la economía nacional. Mientras el ministro de Economía y Finanzas tiene que salir a buscar créditos internacionales que tienen que ser destinados a la producción, usted tiene que trabajar, ministro Ontaneda, en los protocolos para reactivar la producción. Y ahí van mis preguntas. La primera pregunta, ministro, ¿cuál va a ser el fondo de reactivación productiva? Algo mencionó usted de algunas cifras de 4 o 5 mil millones. Yo le quiero insistir, ¿cuál va a ser el monto del fondo de reactivación productiva? Un fondo que tiene que estar orientado, uno, a reestructuración de obligaciones a mediano plazo, a 5 años con un periodo de gracia. Ese fondo tiene que estar destinado a capital de trabajo, porque las empresas llegan sin aliento, sin aire. Capital de trabajo para poder pagar la nómina, capital de trabajo para comprar las materias primas, capital de trabajo para atender el costo de producción, capital de trabajo para volver a trabajar, a producir y a vender. Esto es fundamental, presidente, señor ministro. Lo otro que le quiero preguntar dentro del mismo fondo es el plazo, el término. La tasa de interés es fundamental. Le dije al ministro de Economía y Finanzas esta mañana y lo reitero esta noche. Ya ayer en CNN Chile escuché al ministro de Economía, al presidente del directorio del Banco Central de Chile decir, y al representante de la banca privada, que no era tiempo para ganar plata, que era tiempo para cubrir los costos y sobrevivir, y que bajaban las tasas de interés al 3.5%. Me impactó esta medida. Esa es una medida de solidaridad. Quizás en el Ecuador, por la estructura que tenemos de dolarización, esto no se puede hacer, pero algo similar sí se puede hacer. Así que habrá que trabajar con todos los sectores, especialmente con la banca, para ver los mecanismos para reducir las tasas de interés. Porque usted va a trabajar en el fondo público para la reactivación productiva, pero como ministro de Industrias tiene que trabajar también con la banca privada para un fondo privado de reactivación, de reestructuración. Y ahí viene la siguiente pregunta, ministro. ¿Qué incentivos hay para las exportaciones? Las exportaciones necesitan incentivos porque son las que generan las divisas, los dólares para sostener la producción y para sostener la dolarización, que es lo más importante en el país. Señor ministro, muchas cosas se pueden hacer, pero la dolarización se sostiene solamente con dólares. Y hoy el Ecuador está en una camisa de fuerza porque no puede devaluar la moneda, sino que tiene que poder salir de la crisis, del esfuerzo que hagamos todos los ecuatorianos, de mecanismos económicos financieros que con mucha creatividad los generemos, los provoquemos, los inventemos, ¿no? Para que la gente pueda participar libre y voluntariamente. Y finalmente de los fondos que podamos conseguir en el extranjero, que creo que cada vez van a ser más escasos porque se trata de una crisis mundial.
Veo, señor presidente, señores legisladores, ministros, que por circunstancias de la vida en el periodo este de marzo se pudo generar un pequeño colchón con un superávit de exportaciones de 1.680 millones de dólares y una caída de importaciones de 800 millones de dólares que le permite tener un colchón de 2.500 millones de dólares en la balanza comercial del Ecuador. Bueno, algo dentro de esta insólita gravedad de crisis. Y finalmente, ministro Taneda, estamos en crisis, estamos en una crisis sanitaria, tenemos una pandemia. ¿Cuáles van a ser los protocolos sanitarios? Ya hay una experiencia con las empresas, con los canales de distribución, con estas vías de circulación que tenemos, ya hay una pequeña experiencia, pero si vamos a ir abriendo la producción de a poco, necesitamos protocolos claros en el país, protocolos sanitarios, porque sería muy grave un repunte de la enfermedad en el Ecuador. Entonces, ¿cómo está previsto todos estos protocolos sanitarios para la apertura de la producción en el país? Y finalmente una pregunta que es difícil quizás de contestar, pero se la tengo que hacer. ¿Cuál es la estimación que tiene el gobierno nacional, señor ministro, para la reapertura o la apertura parcial de la producción en el Ecuador? Ya vamos a cumplir 5 semanas de paralización. El gobierno anunció desde la semana que viene que empezaría a analizar la posibilidad de actualizar este semáforo, pero más o menos qué es lo que está pensando. Y respecto al sector pesquero, como usted ha manifestado, importante sector en la vida nacional, gravemente afectado igual que toda la... se ha tenido que ampliar una veda de pesca de pelágicos menores por la crisis, por las circunstancias. Esto pues tiene paralizada la industria, sin ingresos, no hay ingresos. Buena parte del sector productivo nacional, flores están paralizadas, muchas industrias florícolas ya han quebrado, ya han cerrado, no tienen ingresos, no tienen pedidos, no hay venta. Entonces, ese es el panorama que tenemos en el Ecuador el día de hoy. Y por lo tanto, ministro, usted que tiene que ver con la producción, yo le tengo que preguntar de temas de producción. ¿Cómo vamos a apuntalar la producción? Y quiero que nos dé una respuesta a estas inquietudes que le hemos planteado la noche de hoy. Gracias, ministro, presidente, señores y señoras legisladores. A usted, asambleísta Ron.